Les damos una cordial bienvenida en este sábado hermoso a cada uno de nuestros hermanos, familias y amigos que nos ven por medio de este medio en sus hogares. Este sábado mi esposa Rosalba y yo vamos a cantar un corito muy antiguo, conocido desde mi niñez, creo que todos hemos escuchado, que se titula Una vez trabajando. Este cantito yo lo aprendí también en un dialecto zapoteco del Istmo. A mí me lo enseñó el pastor Bernardo Sámano, y él dice que a él se lo enseñó una de sus secretarias en México, que hablaba el zapoteco desde su niñez. Así que vamos a tratar de reproducir tanto este canto en español como también en zapoteco. Una vez trabajando, oí una voz. Esa voz me decía: no peques más, porque Cristo ya viene en una nube blanca, porque Cristo ya viene, porque Cristo ya viene, no peques más. Doy gracias a mi esposa por acompañarme en aprender este canto, aún en el idioma zapoteco, en el dialecto zapoteco, en esta mañana. Y como siempre, hermanos, un gusto, un gozo estar reunidos para alabar a Dios, también para estudiar su palabra en este sábado. Y continuamos hablando acerca del tema, el importante tema de la salvación. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, quiero hacer un breve resumen. Algunos ya lo conocemos, y es que la salvación que proviene de Dios, Dios utiliza 7 recursos para que esa salvación comience y se consume en cada uno de nosotros. Y vamos a recordarla de una manera muy breve, recordando cada uno de los pasos o los recursos, y también con una breve frase. La presciencia, que es el primer recurso. ¿Qué es la presciencia? La presciencia es el conocimiento que Dios tiene en nosotros antes de nuestro nacimiento. La predestinación. ¿Qué es la predestinación? Dios
elabora un plan para cada individuo para que a través de ese plan se pueda salvar. En la predestinación viene la elección de Dios, donde Dios nos elige a todos para que seamos salvos a través de ese plan que ha elaborado para cada persona. Entonces, cuando ya está ese plan, viene el tercer recurso, que es el llamado. ¿Qué es el llamado? El llamado es la forma en que Dios le da a conocer al ser humano su plan para que se salve. Aprendimos que el llamado no viene a todas las personas en el mismo momento. Algunos Dios los llama cuando son niños, otros cuando son adolescentes, otros cuando son jóvenes, otros cuando son adultos, otros cuando todavía ya son ancianos. Pero también aprendimos que en este llamado la respuesta o la elección no es de Dios. Ahí la elección es de nosotros los seres humanos. Nosotros decidimos si aceptamos el llamado, si lo recibimos, el plan de Dios, y nos salvamos, o si lo rechazamos y nos perdemos. Después viene la justificación. ¿Qué es la justificación? Cuando Dios ya nos llamó y aceptamos, Dios nos declara justos. ¿Qué significa esto? Que Dios nos perdona y entonces aparecemos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Y viene enseguida el paso número 6 o el recurso 6, que es la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es mantener la justificación durante toda la vida. En otras palabras, cuando Dios nos perdona completamente. Pero ese perdón debemos de mantenerlo hasta el día en que Cristo venga. En otras palabras, no podemos creer que ya fuimos salvos hoy y que somos salvos para siempre. Por lo tanto, la santificación consiste en mantener la justificación, el perdón de Dios, la vestimenta de Jesús a través de todas nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que Jesús venga en gloria. Y finalmente viene la glorificación. La glorificación va a ocurrir o va a comenzar cuando Cristo viene. Para los muertos, con la resurrección, cuando los muertos son resucitados, Pablo habla de 4 cambios que se van a generar en nosotros los seres humanos para que podamos ser glorificados. O para los que estemos vivos, cuando Jesús venga, va a ser la transformación que Pablo dice que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Pero nuestro tema de hoy, estamos hablando acerca de la elección. Y estamos dando ejemplos de personas que fueron elegidas por Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios los vio en su presciencia, que fueron predestinados, que fueron llamados, y entonces ellos tuvieron que hacer sus propias elecciones. Y vamos a hablar de uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo se aplica cada paso a este personaje. Y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 44, versículo 20, donde Dios introduce a un personaje que él conoció desde antes de su nacimiento y que todos hemos conocido en la historia de la humanidad. Y es el rey Ciro de Persia. ¿Cuánto tiempo antes de que Ciro naciera se escribió esta profecía? Bueno, esta profecía fue escrita por el profeta Isaías. El profeta Isaías escribió entre unos 150 años o 200 años, porque el ministerio de Isaías fue muy largo, más de 60 años, y en ese tiempo de su ministerio él escribió estas profecías acerca de Ciro. Así que vamos a pensar que estas profecías fueron escritas por lo menos 150 años antes de que Ciro naciese, o unos 200 años antes de que Ciro apareciese en el escenario de la historia.
¿Y qué es lo que nos dice Isaías acerca de Ciro? Dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo. Esto es lo que Dios le dice a Isaías. Y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. Aquí encontramos que Dios tenía un plan para los cautivos que habían ido por 70 años a Babilonia, los cautivos de su pueblo. Y el plan de Dios es que los cautivos regresaran otra vez para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo que había sido destruido en el año 586 a.C. Pero Dios necesitaba a un instrumento. Y Dios elige a Ciro, casi 2 siglos antes de que Ciro naciese o de que Ciro apareciese, para que Ciro pudiese ser el instrumento de Dios para cumplir este propósito para con su pueblo. Pero recordemos que cuando Dios utiliza a una persona, no solamente es para cumplir un propósito para con otras personas, sino también para cumplir un propósito con la persona misma. Y vamos a ver aquí qué es lo que Dios había visto en su presencia, así que Dios vio en su presencia a Ciro, y en su presencia inclusive Dios le puso nombre. Dice el versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Así que Dios constituye a Ciro su pastor antes de que Ciro naciera. Y eso se llama, ¿verdad?, la presencia de Dios. En otras palabras, Dios ve a Ciro antes de su nacimiento. Antes de que aún ni sus padres ni sus abuelos naciesen, ya Dios había visto a Ciro en su presencia. Pero después de que Dios ve a Ciro, y Dios ve que es el instrumento que Él va a usar para reconstruir a Jerusalén, entonces Dios lo predestina. ¿Cómo Dios predestina a Ciro? Y vamos a ver aquí, ¿verdad?, la predestinación de Ciro. Capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aquí vemos el segundo aspecto, que es la predestinación. Dios predestinó a Ciro. Dios creó un plan para Ciro, y en el plan incluía lo siguiente. Ciro se iba a constituir en un pastor de Dios. Pastor en el sentido de que Dios lo iba a dirigir y él se iba a dejar dirigir por Dios. Y entonces él iba a cumplir el propósito de Dios. Dios también lo predestinó para que Ciro llegase a ser un gran rey, que llegase a ser el conquistador del mundo de aquel entonces. Ciro iba a conquistar el gran imperio de Babilonia. Y Dios también le iba a entregar los tesoros de todos los reinos a Ciro, con un solo propósito, para que todas las naciones del mundo conociesen a Dios a través de Ciro. Y Dios le dice, yo te puse por nombre Ciro, aunque tú no me conociste o aunque tú no sabías de mí. Y entonces sigue diciendo el versículo 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puso sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste.
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Qué interesante este versículo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en esta predestinación que Él hace de Ciro tiene no solamente el propósito de que Ciro conozca a Dios y de que Ciro se salve, de que Ciro acepte el llamado, sino también tiene el propósito de que todo el mundo, porque Ciro iba a ser el emperador de todo el mundo antiguo, pudiese conocer a través de Ciro, del testimonio de Ciro, que no había otro Dios como Él y que Él era el único Dios en todo el universo. Así que esta predestinación que Dios le da a Ciro es una oportunidad para que Ciro cumpla el plan de Dios. Pero esta predestinación fue hecha muchos años antes de que Ciro naciese. Ahora, de la misma manera, Dios nos predestina a nosotros. Antes de nuestro nacimiento, Dios ya tiene un plan que ha elaborado para ti, un plan que ha elaborado para mí, y Dios no solamente da ese plan, sino que así como Dios dice, yo voy a abrir el camino de Ciro, yo voy a abrir las puertas, yo lo voy a guiar. Dios promete que así como Él tiene un plan para nosotros, Él nos va a guiar a nuestro plan, que Él va a abrir el camino para que se realice ese plan, que Dios va a bendecir ese camino y que Dios va a dirigir para que el plan que Él ha hecho se pueda realizar con su ayuda y pueda ir adelante sin que nada se interponga. Así que qué hermoso que Dios no solamente nos da un plan, sino que Dios nos va a abrir el camino para que a través de ese plan nosotros podamos dar a conocer a otros, podamos ayudar a otros a salvarse y también podamos salvarnos a nosotros mismos. Así que esta es la segunda parte, que es la predestinación. Pero ahora vamos a la tercera parte, al tercer recurso, que es el llamado. Le hizo Dios un llamado al rey Ciro, y vamos a ir ahora hasta el libro de Segundo de Crónicas, y vamos a ir al último capítulo, que es el capítulo 36, y vamos a leer el versículo 22. ¿Dónde podemos encontrar el llamado que Dios le hace a Ciro? Bueno, aquí encontramos en el versículo 22, Segunda de Crónicas 36, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Ahí encontramos una frase muy importante. Jehová despertó el espíritu. Recordemos que la palabra espíritu en la Escritura se refiere al pensamiento. Así que, ¿cómo Dios le hizo el llamado a Ciro? Bueno, Dios no fue a hablarle a Ciro personalmente. Dios no le dio una visión a Ciro que podamos encontrar aquí, sino que Dios le habló a la mente de Ciro. Indudablemente, cuando Ciro llegó a ser rey, conquistó Babilonia, Ciro pudo conocer esta profecía del profeta Jeremías en el capítulo 25, del versículo 11 al 13, donde él decía que iban a regresar los cautivos después de los 70 años. E indudablemente Dios le puso en la mente de Ciro, porque dice, Dios despertó el espíritu de Ciro, Dios despertó el pensamiento de Ciro, para que Ciro cumpliese el propósito de Dios. Así que el llamado a Ciro vino directamente de Dios a su mente. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a todos los seres humanos a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra conciencia. Y eso lo encontramos en varias referencias de la Escritura. Por lo tanto, nosotros no debemos de esperar que el llamado de Dios venga por una visión, que venga por un sueño. Podría Dios hacerlo también de esa manera, pero el llamado que Dios nos hace viene a través de su palabra, y Dios toca nuestra mente para que en nuestra mente nosotros podamos escuchar la voz de Dios y Dios nos presente el plan. Así que Dios despertó el espíritu, el pensamiento de Ciro, significa que en la mente de Ciro Dios le dio a conocer el plan de que
Él iba a liberar a su pueblo y él iba a dar la orden para que se restaurara la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿cuál fue la elección de Ciro? ¿Qué es lo que Ciro elige? Y aquí viene la parte importante, porque Ciro tenía que tomar una decisión. Dios le puede hablar a la mente de Ciro, pero Dios no puede tomar la decisión que Ciro debe tomar. Y vemos cómo Ciro responde positivamente al llamado. Y aquí viene la elección. El mismo versículo 22, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Qué interesante declaración de Ciro. ¿Por qué? Porque Ciro entiende el plan de Dios. ¿Cómo lo entiende? Cuando él dice que Dios me ha dado todos los reinos del mundo. Ciro entiende la predestinación de Dios cuando él dice, y me ha mandado que le construya yo casa en Jerusalén. Ahora, viene la elección. Ciro podría haber dicho, yo no voy a dar ninguna orden para que se construya la casa en Jerusalén. Ciro podría haber ignorado la voz de Dios que le estaba hablando a su espíritu, a su mente. Pero Ciro tomó la elección correcta. Y esta es la parte más importante. El momento de la elección. ¿Qué vamos a elegir nosotros cuando Dios nos llama? ¿Qué vamos a elegir nosotros cuando Dios habla en nuestro corazón? Y aquí vemos la elección de Ciro. ¿Cuál fue? Bueno, él dice, el que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Aquí está, la elección de Ciro fue que él aceptaba el plan de Dios y que él iba a cumplir con el plan que Dios le había dado, que él iba a cumplir con la orden de edificar Jerusalén porque Dios se lo había pedido y porque él deseaba llevar adelante esta orden. Así que hasta aquí todas las cosas son hermosas con Ciro. En otras palabras, Ciro responde positivamente al llamado de Dios. Y Ciro fielmente comienza a cumplir el plan de Dios. Y decimos comienza, ¿por qué? Porque ya dijimos que el plan de Dios no es solamente para un año de nuestra vida, no solamente cumplirlo por unos meses, sino es el cumplimiento del plan de Dios para toda nuestra vida. Y en este caso, Ciro debería de haber entendido que lo que Dios le estaba diciendo era el comienzo, pero que él tenía que ser fiel en cumplir completamente el plan de Dios. Así que Ciro comenzó a cumplir fielmente el plan de Dios en la elección. Estamos en el cuarto recurso, en el cuarto paso de la salvación. Y aquí, ¿verdad? Cuando vamos nosotros ahora al libro de Esdras, nosotros encontramos ahí en Esdras capítulo 1, versículo 5, que todos los jefes de las tribus, de las familias que estaban allá en Babilonia, se prepararon para regresar a Jerusalén porque Ciro estaba cumpliendo el llamado de Dios y había hecho la elección correcta de cumplir el propósito de Dios. Y miles de personas salieron de Babilonia y miles de personas regresaron a Jerusalén por orden de Ciro. Ahora, el libro de Esdras nos presenta que en el primer año, en el segundo año del rey Ciro, todas las cosas iban bien. Y dice en Esdras capítulo 3, versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, estamos hablando acerca del segundo año del rey Ciro, el segundo año de su venida, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. ¡Qué hermoso! En el segundo año de su venida, ellos
comenzaron a construir, pusieron la primera piedra para construir el templo de Dios. Le dieron el primer lugar a Dios. Hasta ahí las cosas van bien, no solamente con Ciro, sino con los judíos que también tomaron la elección, se vieron en el plan de Dios y regresaron. ¿Y por qué decimos? Porque algunos judíos no regresaron. Algunos judíos no siguieron el plan de Dios, no siguieron la predestinación que Dios tenía para ellos. Algunos, por algunas circunstancias, no pudieron venir, como en el caso de Daniel. Daniel ya era una persona de alrededor de 90 años. Y sin duda él ya no pudo regresar por su edad. Pero aunque Daniel no regresó en cuerpo, podemos decir su pensamiento, su mente, en espíritu, él estuvo con todos los que vinieron a Jerusalén. Ese segundo año, las cosas iban muy bien. El templo de Dios empezó a edificar y hubo gran gozo. Aquí nos narra el versículo 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según las ordenanzas de David, rey de Israel, y cantaban y alabando y daban gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Aquí vemos cómo los planes, los propósitos de Dios van muy bien. ¿Por qué? Porque tanto Ciro como la gente que vino de Babilonia, el pueblo de Israel que vino de Babilonia, decidieron aceptar el plan de Dios. Y decidieron llevar adelante, y Dios estaba facilitando, abriendo los caminos para que se cumpliera su propósito. Pero llegamos a un punto crítico. El versículo 4 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Aquí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque vinieron las personas que vivían alrededor de Jerusalén. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, vamos a encontrar en el registro bíblico que estos eran los samaritanos. Ellos también adoraban a Dios, aunque vamos a ver que de una manera distorsionada, según encontramos allá en 2 de Reyes capítulo 17. Pero aparentemente ellos querían ayudar, querían unirse. Pero encontramos que ellos traían otros motivos, otros propósitos. Y el propósito era bloquear el plan de Dios, estorbar el plan de Dios y también obstruir, frustrar la orden de Ciro para que no se cumpliese el propósito de Dios. Así que cuando tratamos de cumplir el propósito de Dios, el enemigo va a poner siempre problemas, obstáculos. Pero recordemos, las decisiones y las elecciones son nuestras. Y si nosotros nos mantenemos firmes en las elecciones, Dios le prometió a Ciro, yo voy a despejar el camino. Yo voy a abrir las puertas. Yo voy a llevar adelante mi plan. Yo te voy a guiar de la mano. ¿Qué ocurrió después de que estos enemigos, que aparentemente venían en un plan amigable, querían ayudar? ¿Siguió adelante la orden de Ciro? ¿Tomó Ciro las decisiones correctas? ¿Tomó el pueblo de Israel las decisiones correctas? Bueno,
Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, hoy decimos, estamos en el cuarto recurso del plan de salvación. La presciencia, la predestinación, el llamado, y estamos en la elección. Esto nos toca a nosotros. Dios no hace la elección por nosotros. Dios nos ayuda, Dios nos motiva, Dios nos anima. Pero la elección para salvarnos o para perdernos nos toca hacerla a nosotros. Si elegimos aceptar el llamado de Dios, Dios nos va a llevar adelante hasta el día de la salvación. Pero si elegimos rechazar el llamado de Dios, nosotros mismos estaremos rechazando la oportunidad de ser salvos. Que Dios nos ayude para hacer la elección correcta.